Muy buenos días, gracias por su presencia. El día de hoy estamos aquí quienes en el 2012 obtuvimos el respaldo y la confianza de cientos de miles de jaliscienses. Aquí está la representación política formal de Movimiento Ciudadano, aquí está la representación pública de este movimiento de jaliscienses libres, y esta representación pública el día de hoy quiere fijar su postura y hacer un llamado para que se clarifique un tema que sin duda ocupa un lugar fundamental en la agenda pública de Jalisco, que es el tema del agua. El propósito de esta rueda de prensa, y quiero ser enfático desde el inicio, es tratar de clarificar la discusión del tema del zapotillo. Sé que aquí hay muchos periodistas, o algunos periodistas, que conocen el tema y que lo han estudiado. La realidad es que la enorme mayoría de los jaliscienses no tiene ni idea de qué es lo que se discute cuando se habla de la presa del Zapotillo. Se ha llegado a pensar que este es un tema en el que lo único que está a discusión es si se inunda o no se inunda Temacapulín. Y lo que está en juego aquí es el futuro de nuestra ciudad, es el futuro de los Altos de Jalisco, es el abasto de agua para los jaliscienses. Esa es la realidad y queremos hacer un esfuerzo para que se entienda lo que está pasando de manera clara. En la construcción de esta presa, los jaliscienses hemos sido testigos de una historia de contradicciones y de engaños que hoy llegan a un punto francamente alarmante. Cada funcionario público del gobierno federal o del gobierno estatal dice lo que se le ocurre cuando le ponen un micrófono enfrente. Queremos darles la información porque, aunque es información pública, me parece que está desilvanada y desorganizada y no se ha podido sistematizar para explicar a la gente lo que está pasando, y nos permitimos establecer rápidamente los siguientes elementos para tratar de explicar de qué queremos hablar. Primero, de manera contundente, en el año del 97, ese es el acuerdo de distribución del agua del Río Verde para Guanajuato y para Jalisco. Como ustedes pueden ver, de ese acuerdo de distribución, de los metros cúbicos disponibles, de los millones de metros cúbicos disponibles, a Jalisco le corresponderían el 75% de ellos y a Guanajuato el 24%. Con la construcción de la presa del Zapotillo, los más de 119 millones de metros cúbicos que le corresponden a Guanajuato se cubrirían al 100% según el convenio que dio origen a la construcción de la presa del Zapotillo, firmado en el 2005. Quisiera recordar, porque luego la falta de memoria explica por qué nos perdemos en estos temas. Ese convenio del 2005 lo firmó Ramírez Acuña, lo firmó un gobierno del PAN, traicionando a los jaliscienses, permitiendo que en ese acuerdo se resolviera el problema del agua de Guanajuato y que para Jalisco quedara una migaja como la que ustedes ven, del 15% de lo que le correspondería del Río Verde. Esa es la realidad del convenio del 2005, que no se nos olvide en dónde inicia este problema. Por eso a mí no me sorprende que hoy el PAN pretenda simplemente sumarse a todo este ejercicio de mentiras para evitar recordar cuál es el origen de este problema. Ese es el origen de este problema. Ese es el convenio del 2005. Pero ahí no termina el asunto. De repente, en el 2007, para tapar todo este abuso, se firma un nuevo convenio en el gobierno de Emilio González, en el cual se establece que por ocurrencia de los entonces gobernantes, en lugar de que el volumen almacenado de la presa El Zapotillo sea de 176 millones de metros cúbicos, pase a 271 millones de metros cúbicos. Ahí es cuando se decide subir la cortina. La pregunta es, ¿qué los estudios técnicos con los que se hizo el proyecto del 2005 no calculaban caudales máximos que establecían hasta qué altura podía ser la cortina? ¿O de dónde se hizo el proyecto en el 2005? ¿De dónde van a salir, nada más para que, a ver si alguien algún día lo explica, los 94 millones de metros cúbicos adicionales para llenar la presa a 105 metros? ¿Dónde están los estudios que lo respalden? ¿Quién los tiene? ¿Quién garantiza que esa presa se va a llenar cuando los estudios que se hicieron
Los estudios con los que se cuenta son estudios para llenar una presa con una cortina de 80 metros y almacenar solamente 176 millones de metros cúbicos. Al final, lo que hay que entender, suponiendo sin conceder que esa presa se llenara y que esos acuerdos de distribución se cumplieran, a Jalisco le tocaría solamente el 40% del agua que le corresponde del Río Verde, en el mejor de los escenarios, el 40%. Y León resolvió el 100% de su problema. Quiero decirlo categóricamente para que ya, cuando menos, esté una posición clara en la mesa y ojalá y haya alguna reacción del gobierno de Jalisco en ese sentido. Quiero decirlo enfáticamente, la presa del Zapotillo no se pensó, no se diseñó y a la zona metropolitana de Guadalajara. Jamás se pensó así. Apelo a la memoria de todos ustedes, por si quieren poner en duda lo que les decimos. ¿Se acuerdan en el 2005 cuál era el proyecto con el que se le iba a dar agua a Guadalajara? ¿O ya se nos olvidó? Arcediano. En ese año, el proyecto para darle agua a Guadalajara era Arcediano. La presa de Zapotillo se hizo para darle agua a León y en una segunda etapa, si alcanzaba casi, así viene, lo dice la Conagua, a los Altos de Jalisco. Pueden ver ustedes en esta lámina, que es parte del libro blanco de la Conagua, asumiendo, insisto, que se cumpliera el convenio del 2007, que hubiera agua para Guadalajara, de lo que hablan es que se podría atender una población de poco más de 900,000 habitantes de la ciudad. ¿No han escuchado al gobierno de Jalisco decir que con esto se resuelve el problema de agua de la ciudad? ¿Que con esto se va a evitar la crisis de Chapala? Ahí están los datos oficiales. Si todas las mentiras que han dicho fueran ciertas, lo más que se podría atender atender a 950,000 habitantes de la ciudad, de una ciudad de más de 4,5 millones de habitantes. Hasta ahí vamos. Seguimos. El Programa Nacional de Infraestructura se incluye la presa derivadora del Purgatorio y dicen, ya con eso vamos a arreglar el problema de Guadalajara. Nada más, el problema está que la presa del Purgatorio funciona si funciona el Zapotillo. Alguna vez César Coll, que no es mi clásico, pero lo cito, dijo, el Purgatorio es un tinaco, una presa derivadora. Con eso nos quieren calmar a los jaliscienses, quieren calmar la sed de los jaliscienses desde el gobierno federal. Y ahí está una vez más las contradicciones. Dicen que va a derivar la presa de Zapotillo, lo ven ustedes en la segunda línea, 4.8 metros cúbicos por segundo, cuando de lo que habla el convenio original es de 3 metros cúbicos por segundo. Los documentos, estos son documentos oficiales, todos con contradicciones en los números. Vamos para adelante. Si no me quieren creer a mí, se vale. Si no nos quieren creer a nosotros, pregúntenle al señor Peña Nieto. El objetivo es incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al consumo humano y también de riego agrícola, como para saneamiento y protección contra inundaciones. En este marco se construirán obras como la tercera línea de conducción del sistema Cutzamala, en beneficio de los habitantes del Valle de México, el acueducto Monterrey 6 y el proyecto El Zapotillo, este último en apoyo de León, Guanajuato. Tampoco es mi clásico, pero ahí está. Esto fue el anuncio del Programa Nacional de Infraestructura. El problema está en que después de estos anuncios el gobierno sigue insistiendo en que no nos preocupemos, que está garantizado el agua para Guadalajara, que con este proyecto se va a resolver el problema. La realidad, ustedes lo saben, pero creo que falta decirlo, es que el día de hoy no hay un convenio de distribución del agua. Nadie puede dar certeza de eso, pero lo que es peor, obviamente la construcción de la presa sigue y nadie se opone ni nadie dice nada. Lo que es peor, el gobierno del estado reconoce que no hay un convenio de distribución y si no me lo creen a mí, escuchen al señor Arturo Zamora. El gobierno de Jalisco comenzó ya las gestiones con la Comisión Nacional del Agua para elaborar un nuevo convenio que le permita al Estado aprovechar una mayor cantidad de agua de la presa del Zapotillo. Esto luego de que se decidió crecer la cortina de 80 a 105 metros. Adelanta el secretario de Gobierno, Arturo Zamora.
es un nuevo convenio que permita garantizar de manera integral abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana y para la zona de los Altos de Jalisco y todo el estado fundamentalmente. Precisa que en este acuerdo Jalisco pretende garantizar el aprovechamiento de agua de la presa El Zapotillo hasta por 30 años, sin afectar los derechos de la ciudad de León, Guanajuato, que también recibirá el agua de la presa. Notisistema, Víctor Montes, Rentería. Estamos muy preocupados por defender el agua de la ciudad de León, Guanajuato. Mientras en Jalisco no hay certeza de qué se va a hacer con el agua, déjenme decirles, porque también es un tema conocido, pero déjenme darles un dato adicional. En Guanajuato ya hasta concesionaron la operación del sistema de distribución de agua de la presa del Zapotillo. Y déjenme nomás decirles, por si alguien tiene alguna duda del gran negocio que hay detrás de todo este asunto, ¿a quién se lo concesionaron? Se lo concesionaron a la empresa española Abengoa, una transnacional reconocida por los tratos preferenciales y colusión que ha sido investigada por la Oficina de la Unión Europea de la Lucha contra el Fraude. La OLAF es la oficina que fiscaliza las cuentas de la Unión Europea. En su lucha contra el fraude revisan cada uno de los proyectos en el exterior, que para 2012 alcanzan un presupuesto de 9.400 millones de euros. El fiscal español Joaquín González lleva 15 años en esa oficina, en Bruselas, y esta es su primera entrevista a un medio de comunicación. Nos cuenta que uno de los casos de corrupción más comunes se produce a la hora de contratar la obra por parte de la empresa adjudicataria. Soborna directamente a uno de los miembros del comité que le facilitará a cambio del precio de la corrupción, el Pactum Exceleris, una información privilegiada que le va a asegurar la obtención de ese contrato. Esto es lo que presuntamente ha ocurrido con una obra de saneamiento de aguas y alcantarillado en Ciudad Sandino, Nicaragua. El proyecto fue adjudicado en 2005 a la empresa Befesa, del grupo sevillano Abengoa, por 10,5 millones de euros. Según la Fiscalía Anticorrupción que investiga el caso, Befesa contrató a un lobby, Netforce, que a su vez consiguió información privilegiada del proyecto de adjudicación. Al tener conocimiento de la plica más baja del concurso, Befesa habría hecho una puja inferior para conseguir la adjudicación de la obra, siempre según el relato de la Fiscalía Anticorrupción. Evidentemente la situación es anormal o irregular que una persona que trabaja para la Comisión Europea constituya una sociedad mercantil que a su vez aparezca como intermediaria con una presunta adjudicataria de unas obras que también tuvieron por lo visto sus problemas. Esos son los jóvenes que tienen la concesión del agua para la explotación de la presa del Zapotillo. Ya ellos tienen todo el respaldo en los convenios firmados para garantizar que antes que otra cosa suceda, antes que Jalisco vea una gota de agua en los Altos o en la ciudad de Guadalajara, ellos tienen que garantizar sus 119 millones de metros cúbicos. Si no, hay una serie de penalizaciones brutales en el convenio de concesión y por supuesto ellos ya están con dinero público realizando las obras de conducción y en muchos casos, porque para acabarla de amolar, el acueducto que va a llevar el agua a León, Guanajuato, pasa por municipios de Jalisco y hay señalamientos de hasta amenazas de muerte, como pueden ver ustedes en esta nota, a los ejidatarios de municipios jaliscienses por donde pasa este acueducto. Quisiéramos saber si algún día va alguien a presentarnos la información oficial y los estudios oficiales en los que se calcula el caudal del cual se va a disponer para la presa del Zapotillo, por una razón muy sencilla, porque hace 20 años que se hizo este estudio, se demostró en los años subsecuentes que el caudal y la disponibilidad de agua del Río Verde iba bajando. Cada día había menos agua disponible y la cortina subió. O sea, no solamente estamos en el mismo escenario que hace 20 años, sino estamos en un escenario en donde hay menos agua. Nosotros creemos que lo que es fundamental preguntar es, así de sencillo, si esta presa es un nuevo fraude, como fue Arcediano, que le costó muchísimos millones de pesos a los ciudadanos, ¿quién pagaría los platos rotos de un nuevo fraude que pudiera ser el Zapotillo? ¿Quién va a rendir cuentas? ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién va a responder por el daño patrimonial que se puede cometer si esta presa no está hecha con estudios bien soportados, como todo parece indicar? Y lo pongo aquí porque quienes dicen esto son expertos en el tema del agua. En Jalisco, ¿se acuerdan que antes todo se resolvía con una comisión especial del Congreso? Ahora ya todo se resuelve creando un observatorio ciudadano. Entonces, aquí están integrantes de este colectivo, académicos todos reconocidos, que hablan precisamente de esto,
que hablan también, por supuesto, como lo decimos en el documento que estamos presentando y que por supuesto lo vamos a enviar a las autoridades, que jamás estudiaron las alternativas para esta presa. Es decir, mientras en el mundo se ha hablado del daño que ocasionan este tipo de proyectos, particularmente desde la perspectiva del cambio climático, aquí seguimos queriendo resolver los problemas del agua haciendo presas, almacenando el agua, cuando nadie se ha preocupado por plantear un modelo integral de gestión del agua con una visión de sustentabilidad y con una visión de largo plazo. Siguiente punto. Pregunta elemental. Imaginemos que ya se juntó todo el agua en la presa, que existe un nuevo convenio de distribución y que le van a mandar agua a Guadalajara. Pregunta concreta para las autoridades. ¿Quién va a pagar y de dónde van a salir? Lo que estimamos nosotros serían 5,000 millones de pesos adicionales a los casi 6,000 que cuesta la presa del Purgatorio para el bombeo, la conducción, la distribución y la potabilización del agua a los altos de Jalisco y a la zona metropolitana de Guadalajara. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿En dónde está etiquetado ese recurso? ¿Quién lo va a pagar? Porque León ya lo tiene etiquetado y presupuestado. ¿Cuándo empiezan las obras para que Guadalajara tuviera agua del Zapotillo o los altos tuvieran agua del Zapotillo? Y una pregunta fundamental, una vez que se resolviera esa pregunta de dónde va a salir el dinero, ¿cómo va a impactar esta inversión en las tarifas de agua, particularmente para las actividades productivas en los altos de Jalisco? ¿Quién va a dar la cara y quién va a decir la verdad al respecto? Precisamente a los ciudadanos de los altos de Jalisco es a quienes han mantenido en una situación de exclusión y de desinformación, ya que hoy viven en una incertidumbre gravísima porque nadie se ha dignado explicarles los efectos negativos y los costos ambientales que tendrá la presa del Zapotillo. Los sectores productivos de los altos de Jalisco no tienen garantías de que van a disponer de agua para realizar sus actividades. Lo que está pasando en los altos, una región extraordinariamente productiva de Jalisco, es inadmisible. Lo único por lo que están preocupados en este momento es por ver cómo desalojan a los pobladores de Temacapulín. Nadie les ha dicho a los pobladores de los altos de Jalisco que para poder cumplir con los volúmenes de agua que la Conagua promete, el concesionario se corre el riesgo de dejar sin disposición de agua a los altos. Todos los altos de Jalisco, y es algo que no se dice mucho, es una zona que está en veda desde hace muchos años porque no hay agua. Esa es la realidad. Y hoy el agua de los altos se está, como ustedes lo vieron en el libro blanco de la Conagua, destinando fundamentalmente en una primera etapa para dar agua a León, Guanajuato. Finalmente, y no porque sea menos importante, pero insisto, creo que tenemos que entender que la discusión en la que estamos no es si se inunda o no se inunda Temacapulín. Queremos dejar claro que aunque el gobierno pretende dar por hecho la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, nosotros seguimos sosteniendo enérgicamente que se trata de un atropello del poder a sus derechos y a su dignidad. Refrendamos nuestro compromiso para defender a estos pueblos de los altos de Jalisco y recordarles que en este movimiento tienen un aliado en la defensa de sus tierras y sus derechos. Queremos, en función de toda esta información que presentamos, plantear los siguientes puntos, porque creemos que ante todo es indispensable y urgente que se demuestre que en este caso hay un interés público que justifique el ir contra los intereses privados de quienes habitan en estas poblaciones. Hasta ahora nosotros creemos que no se ha acreditado el interés público en beneficio de los jaliscienses. Por eso, frente a este cúmulo de interrogantes, mentiras y contradicciones, en representación de cientos de miles de jaliscienses a los que queremos defender, queremos plantear lo siguiente. Primero, al gobernador del estado le exigimos que como él mismo lo expresó el día 9 de mayo sobre la opacidad de la Comisión Nacional del Agua, ahí está la nota de lo declarado por el gobernador, que lo que él declara no quede simplemente en un discurso e intervenga de inmediato para que el titular de la Conagua venga a rendir cuentas a Jalisco y aclarar todas las interrogantes que se plantean en este documento. Dicha comparecencia, queremos ser muy claros en eso, no puede ser ante instancias creadas en medio de la coyuntura como cortinas de humo, sino ante los poderes públicos electos por los ciudadanos de Jalisco, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El titular de la Conagua tiene que venir a rendir cuentas a Jalisco. 2. Queremos también aclarar que la resolución de la Suprema Corte que invalida el proyecto de la cortina a 105 metros puede ser repuesto con un nuevo procedimiento por parte de la Conagua. La solución de fondo a esta problemática
no se resolverá por la vía jurídica, queremos aclarar eso. Lo que resolvió la Corte es un asunto de procedimiento, que en el momento en que se reponga se acabó el asunto. Si seguimos pensando que por esa vía se va a resolver el fondo, vamos a perder el tiempo. No queremos descalificar la propuesta de nadie, ni las acciones de nadie, que con buena intención quiera aportar algo para que este tema se resuelva, pero hay que ser muy claros, no podemos seguir engañándonos. La resolución de la Corte solamente plantea un problema de procedimiento. Aquí lo que necesitamos, y lo queremos decir con toda claridad, es que haya una defensa decidida por parte del gobierno del Estado de los intereses de los jaliscienses. También esto se resuelve con pantalones. Eso es parte de lo que estamos sosteniendo. Por ello, necesitamos que el gobernador asuma su responsabilidad como cabeza del Poder Ejecutivo, que dé instrucciones para que los funcionarios del gobierno dejen de mentirle a la sociedad, que abra toda la información y la haga pública, y fundamentalmente que se expliquen con claridad los alcances del proyecto y se acredite el interés público del mismo antes que las obras continúen. Punto 3, que el gobierno del Estado asuma el tema del agua como la prioridad número 1 de la agenda pública de Jalisco y sea capaz de construir una propuesta integral y sustentable de gestión del agua, basado en principios de racionalidad y eficiencia, y que este proyecto no quede en un discurso o una declaración mediática, sino que se vea reflejado en una reestructuración inmediata del presupuesto 2014 y en un plan de inversión multianual para el presupuesto de egresos 2015. Una vez más, este movimiento pone su representación pública al servicio de los jaliscienses. Queremos ser también enfáticos. No aceptamos la falsa disyuntiva que algunos oportunistas, de manera perversa, han planteado diciendo que si no se hace la presa del Zapotillo, no habrá agua para Guadalajara. Todas las evidencias apuntan a que esta aseveración es una mentira rodeada de contradicciones. La presa del Zapotillo no va a resolver los problemas de agua de nuestra ciudad. Nosotros queremos, y somos contundentes en esa posición, nosotros queremos que nuestro estado y nuestra ciudad tengan agua, pero queremos que la tengan con una política inteligente, sustentable y de largo plazo. Y queremos que se respeten los derechos de todos los jaliscienses, pero sobre todo queremos que el gobierno deje de mentir y de una vez por todas de la cara para resolver este gravísimo problema que hoy nos aqueja como sociedad. Esa es la información de la que disponemos. Este documento se hará llegar a las autoridades y por supuesto entendemos que solamente con una intervención decidida del gobierno de Jalisco se podrá corregir el rumbo de esto que apunta a ser un nuevo Arcediano, un nuevo gran fraude que seguirá postergando la solución a los problemas del agua de nuestra ciudad y de nuestro estado. Gracias por la atención.